Cultura SA es un proyecto de agroecología y arte contemporáneo. Pues venimos de familias de la agricultura y por diferentes situaciones, el cambio de mentalidad en el tema agrario, veíamos que tanto los proyectos agrícolas de nuestros padres no podían seguir como en el pasado funcionando. Entonces decidimos intentar desarrollándolo en torno a los cultivos. Entonces a partir de ahí empezamos a desarrollar toda una serie de iniciativas encaminadas a recuperar semillas antiguas y recuperar el suelo de la Vega del Guadalquivir, que no sé si estáis familiarizados, pero es una zona muy fértil y con la agroindustria pues se ha ido deteriorando. Entonces nosotros a través del arte contemporáneo lo que intentamos es mostrar el potencial que tiene el espacio agrícola dentro de lo que es la cultura de una ciudad. Y ahí es donde enlazamos un poco con Plata, con Javi y con Gaby, que rápidamente captaron nuestra idea de trabajo y enfocamos también el trabajo con ellos. Porque al ser una vega tan rica, con un potencial que hasta la Revolución Verde de los años 50, 60, todos los ciclos agrícolas, todo el aprovechamiento, toda la biodiversidad, todo ese concepto que nosotros ahora le damos nombre y le damos forma, eso se venía haciendo de forma natural, pero de pronto se rompe. Entonces el sector primario es sector primario porque es el origen de todo, o sea, la cultura viene del sector primario. Entonces toda esa ruptura produce que se le dé la espalda al tema agrícola. Se le dé la espalda y se denoste, o sea, todo lo que venga del mundo agrícola no vale. En cultura, y eso produce que se empiecen a perder un montón de conocimiento, un montón de cultura, que nosotros lo que intentamos es, a través de la experiencia, reivindicar para que el sector primario tenga el valor social que tiene que tener. Entonces, que eso se esté despreciando, se esté perdiendo una cantidad de biodiversidad tan grande, y pensar que, por ejemplo, en la campiña, a 35 o 40 kilómetros había una variedad diferente de garbanzo. Ahora es solo un garbanzo en toda España. Sé que a lo mejor eso puede sonar anecdótico, pero no es anecdótico, porque lo que está haciendo la agroindustria es romper toda esa dinámica de conocimiento. Porque si tú no sabes que existe más que un tipo de garbanzo, te quedas con eso. Pero es que hay muchas variedades que son capaces de adecuarse al cambio climático, al cambio de suelo, al cambio de temperatura, a la falta de agua, que es una de las cosas que también reivindicamos, recuperar semillas que sean capaces de producir más o menos, pero siempre en secano. Entonces, nosotros, a través de las piezas de Agrolangar, lo que hacemos es trasladar con la experiencia a la gente que participa del entorno y del invitado, artista o no artista, en esos procesos. Y en esos procesos nos da pie a hablar del tema. Entonces, reivindicamos esa postura. Estamos, creo que en el año 2020, veníamos de tener algunas experiencias ya como la que hemos contado antes de hacer ciertas acciones en diferentes contextos y ahí también había ya mucha conversación en torno a los desequilibrios de la ciudad, no solamente los agrícolas, pero de alguna manera todos esos desequilibrios que notábamos, culturales, sociales, económicos, ecológicos, sí que encontraron como un catalizador en la idea de qué ha pasado con la memoria de las personas que habitan Córdoba y que no son conscientes de que la Vega del Guadalquivir es uno de los espacios más fértiles del Mediterráneo. Ejemplos así como muy claros era como siempre recurrente decir, si esto es el Nilo, porque como decía Agri, esto ha pasado algo que no nos hemos dado cuenta. De repente vivimos en una ciudad que podría ser mucho más feliz alimentándose con lo que produce y sin embargo es imposible tener una red interesante ni de consumidores ni de productores. Eso al mismo tiempo generaba como muchas preguntas. ¿Qué está ocurriendo con el lenguaje, con el acervo?
si estamos perdiendo una serie de trabajos asociados al campo que no son solamente los agrícolas, los trabajos agrícolas son infinitos. Carpintería, Hay que saber un poco de todo. herrero. Y todo el mundo tenía a alguien que tenía un huerto, que es una cosa, vuelvo a decir, que, no, que aunque parezca anecdótica, no es anecdótica. Todo el mundo sabe el ciclo del tomate, todo el mundo sabe, y eso se rompe. Y para nosotros eso es un cambio radical. Por eso es esa pérdida de la que habla Javi. Claro, entonces empezamos a diseñar un programa que fueran como 8 pellizcos. Vamos a ver desde la crisis agrícola en la Vega del Guadalquivir, en el municipio de Córdoba, porque acotamos, que es un municipio grande, pero bueno, no deja de acotar el espacio. Vamos a ver con 8 artistas, mezclándolos con otros saberes, cómo podemos dar toques de atención ante las pérdidas o ante ciertas utopías que nos interesa poner en valor para mejorar lo que estaba sucediendo. Nos fijamos en 8 detalles, ¿no? Que pueden ser pequeños o pueden ser grandísimos. Nos fijamos a nivel, por ejemplo, de arquitectura, que creo que también es muy interesante, y de urbanismo, qué ha ocurrido en esa relación orgánica que no sucede solamente fuera de la muralla o no sucede en los márgenes donde acaba las viviendas y empiezan los polígonos, o acaban las viviendas y en este caso empiezan los monocultivos, sino justo también dentro. ¿Qué ocurre con los espacios abandonados dentro de la ciudad? ¿Cómo podríamos de alguna manera recuperar una sensación comunitaria del autoabastecimiento? Ahí pusimos en práctica una serie de proyectos donde también, para buscarle unas ciertas utopías que llamaran más la atención, poníamos en valor técnicas ancestrales como fueron las ollas de irrigación, ¿no? O sea, no solamente vamos a ocupar un descampado o un espacio donde se ha hecho un derribo de una casa, sino que los cultivos que van a suceder allí son cultivos de secano. De regadío, pero con prácticas ancestrales. Con prácticas ancestrales. Que gastan el mínimo de agua. Otra manera de chinchar un poco era poner en valor la transhumancia dentro de Córdoba. O sea, esto está lleno de vías pecuarias. Sin transhumancia perdemos biodiversidad. Ahí invitamos, por ejemplo, a Susana Jiménez Carmona, que a través de un proyecto sonoro estaba demostrando la pérdida del paisaje sonoro cuando dejan de existir esas transhumancias, qué ocurre dentro de la ciudad con esas vías pecuarias, por qué realmente es tan interesante que tengamos esos contactos norte-sur que no van solamente por el viento, sino que van a través de la epizocoria. Entonces era buscar siempre como cuestiones que parecen radicales porque hemos perdido contacto con ellas, pero que son parte de una cultura que ha llegado hasta hace muy poco. Antes de ayer. Otro de los proyectos que pusimos en práctica, que a mí pues me pareció súper interesante, era el que hablábamos antes de vamos a ir a los coles a preguntarle a los nenes si tienen ganas de hablar con sus familias sobre el acervo, sobre el lenguaje. Y ahí fue bastante doloroso porque te das cuenta de que conforme nos vamos haciendo culturalmente y lingüísticamente más delgados, también comemos peor. Entonces todo se relacionaba, El ¿no? lenguaje siempre define un poco la sociedad, ¿no? Entonces fuimos añadiendo capas que todas estaban interconectadas y que generaban de alguna manera durante 2 años una sensación de si no lo hacemos,
como decía Pepe Esquina el otro día, si estas cosas no se hacen es porque no se quiere. Entonces, todos esos proyectos a nosotros nos han ido dando la pauta para seguir con proyectos que puedan reavivar esa actitud reivindicativa en torno a la comida. Nosotros tenemos un banco de semillas que yo lo que he hecho es restaurar y continuar con el que venía de mi bisabuelo. Pensad que yo tengo un tomate que tiene 140 años. Soy el único de la familia que lo ha conservado. Y un tomate que no tiene plagas, que se defiende solo de las plagas, que en fin, que tiene. Entonces, nosotros al final, para poder conservar las semillas, porque los roedores, como las teníamos antes en sobres, muy bien albardenes, pero los roedores son más listos que uno y tienen más tiempo libre. Entonces, al final, en botes de cristal y en ficheros de oficina, los tenemos clasificados, pero claro, es un trabajo tan enorme porque nosotros cogemos semillas de todo, todos los años. O sea, imaginaros toda la huerta de invierno, toda la huerta de verano, 5 leguminosas y los cereales. De todo cogemos semillas todos los años. Esa semilla hay que recogerla, secarla, limpiarla, almacenarla y rotularla. Entonces, eso significa que tenemos que tener una infraestructura muy bien organizada para poder que eso sea dinámico. Porque si no, no se trata de que yo solo pueda intervenir en el banco de semillas, sino que si alguien lo necesita, pueda ir con una biblioteca, oye, ¿dónde está el...? Y entonces estamos en ese proceso, porque nosotros hemos trabajado en Culturas, además de hacer los proyectos, hemos trabajado con voluntariado, hemos trabajado con colegios y hemos hecho durante 15 años venta directa, a pie de huerta. Entonces, eso nos ha servido también, mucha de la gente que ha venido a comprarnos a la huerta han hecho luego proyectos en casa, porque nosotros, ya te digo, hemos trabajado con artistas, pero también nos interesa mucho el movimiento Fluxus, o sea, la creatividad está en todos nosotros, ¿no? Entonces, cuando tú pinchas un poquito a alguien, rápidamente le sale la vena, ¿no? Y hay gente que se ha animado. Entonces, a nosotros nos ha ayudado mucho todo ese contacto con la gente para aprender cómo manejar luego otras piezas fuera de lo que es Culturas. Entonces, como aquello era un poco amplio, decidimos continuarlo y la Fundación Caraso vio que era oportuno ampliarlo un año más con el proyecto que le planteamos, que era trabajar en torno al barrio de San Agustín, que es un barrio popular. La cuestión es que nos dimos cuenta de que podíamos aterrizar todas estas temáticas y hacer proyectos mucho más concretos en el barrio, pero teniendo como apoyo a un colectivo, un espacio que es un espacio asociativo, comunitario, cultural, que se llama Luciana Centeno. De ahí viene un poco el nombre, SUC Centeno, SUC por reivindicar ese papel del zoco árabe, que es mucho más allá de lo que puede ser un mercado. De compra-venta, sí. Sino que donde se ponen en práctica un mogollón de conocimientos que no son solamente... Intercambio de tu tipo, sí. Intercambio de tu tipo. Y también teniendo siempre muy presente la artesanía. No solo la cuestión de la alimentación, sino las artesanías que van parejas a toda esa alimentación. Entonces, durante un año vertebramos el programa en un mercado de campesinos y artesanos que sucedía cada cierto tiempo, a ver cómo respondía el barrio, cómo respondía la ciudad, si realmente nos encontrábamos con muchos retos, con muchas dificultades. Y fue duro porque el primer reto es ¿a quién invitas? ¿Cuántos proyectos de agricultura interesantes? ¿Cuántos proyectos de ganadería? ¿Cuántos proyectos de artesanías hay ahora mismo interesantes en Córdoba? Y entonces celebramos a lo largo del año esos encuentros que fueron para nosotros, a mí se me pone la piel de gallina porque dices, sería una vez más tan sencillo que desde la política, desde la comunidad,
pusiéramos nuestra energía en tener este tipo de zocos. Y ahí empezamos a encontrar también otras maneras, como hablábamos antes, de cómo podemos activar cuestiones que desaparecieron. Una de ellas fue, vamos a hacer un horno comunitario. Existían hornos en el barrio. Hay calles que se llama Horno de San Luis, Horno de San Rafael. O sea, ¿qué pasa cuando una ciudad se queda sin hornos? Ahí se abrió un mundo tremendo porque por un lado ya habíamos investigado con otros colectivos que últimamente se han preocupado por el tema del pan. El pan es un tema infinito. O sea, el pan te da para hablar de canciones, de bailes, de conocimientos comunes, de alimentaciones. También coincidía que Culturaza, un gran proyecto de Culturaza es el pan, o sea, completar el ciclo entero. Nosotros recuperamos una piedra de 200 años de un molino de Mieres, de un pueblito de Mieres, y lo adaptamos y hacemos el ciclo completo y molemos a demanda. Pero bueno, SUC era una manera de hacer cuestiones muy concretas como un mercado, un horno, una biblioteca, que hay también se dieron charlas. Jesús Alcaide tuvo gran parte de un potencial como parte del colectivo y dijo, o sea, es que hay que hacer una biblioteca para el barrio de las artes y de cómo realmente estamos tan presentes y nos podemos mezclar también. Que al final estas cuestiones de los sistemas alimentarios se han convertido en cuestiones artísticas. Son muy underground. A nivel agrícola incluso. A nivel agrícola. O sea, yo estoy viviendo la agroecología o la agricultura así como nunca, porque para mí siempre ha sido un peso económico. Y yo ahora, desde el punto de vista creativo, mi relación con el suelo, mi relación con la semilla es totalmente diferente. Y eso nos ha costado, pero es una satisfacción, ¿no?